¿Y cómo funcionan las palabras ancla? Pues yo utilizo eso bastante en el deporte porque me vienen muy bien para, por ejemplo, después de un error. Cuando se comete un error hay como una especie de protocolo, ¿no? Porque tú dices, bueno, después del error supéralo. No, es que hay que hacer una serie de pasos y en uno de ellos es maravilloso porque tú programas a tu cerebro para que cuando llegue ese momento y escuche eso, ocurra otra cosa. ¿No? Es decir, le dices a tu cerebro que, por ejemplo, con una palabra ancla, cuando diga no sé qué, es que se ha acabado esto. Esto es el auténtico duerme de hipnosis, ¿no? Que llegas ahí y esa palabra duerme y es el punto donde se produce ahí el cambio, ¿no? A inconsciencia, a ese estado hipnótico de trance profundo. A mí me encantan el uso de las palabras, pero también incluso el uso de gestos, ¿no? De gestos. Yo, por ejemplo, tengo una autohipnosis para el dolor que es muy buena, que es bajar un volumen. Yo tengo un volumen como el que tenía en mi equipo estéreo de niño. Entonces, cuando voy al fisio que me debe de odiar, porque algo le he debido hacer en otra vida, me meto el dedo ahí en la esta y yo... Entonces, si me lo hace así sin nada, me duele. Pero digo, espera, pues bajas el volumen. O sea, haces el gesto de bajar el volumen. Yo lo hago, físicamente. Estás ahí en el fisio y le dices, Manolo, espera un momento. Y haces así y dices, ahora ya puedes. Ahora ya puedes, exacto. Wow. ¿Y eso funciona? Sí, a mí funciona muchísimo. Yo, una de nuestras profesoras del máster en hipnosis ericksoniana del Instituto Erickson de Madrid, Teresa García, que es una pedazo de crack, nos contaba que ella se hace las endodoncias sin anestesia. Venga. Sí, que sin anestesia e incluso se programa para no sangrar. Pero ¿y tú podrías, con ese gesto, podrías hacer eso? No, ya te digo que no. Pero ¿cómo te instruyes para hacerlo? Es decir, que primero hay un entrenamiento previo para que tú puedas hacer un gesto y efectivamente tenga en ti el efecto que pretendes. Claro. Hombre, tú tienes que decir a tu cerebro, tienes que programarlo para que, si no has hecho nunca nada de esto, lo mejor es que te ayude un profesional, que entres en trance, y una vez que estés en trance, el trance ericksoniano no es un trance de fuera, sino que estás como en medio, ¿no? Vamos a decir que el trance es ahora estás totalmente consciente, el totalmente inconsciente es cuando duerme, ¡pum! Ese es el... Sí, como cuando estás en la cama entre la vigilia y el sueño. Exacto, o cuando vas conduciendo y llegas a un sitio y dices, ¿cómo he llegado? O entramos en trance muchísimas veces en el día a día. Entonces, cuando estás ahí en medio, ¿no? En ese punto de trance intermedio, ahí puedes trabajar sobre la parte más inconsciente, pero tu consciente no lo rechaza, ¿no? Entonces, esto también otro profesor del máster, Julio Juanes, que es muy crack en esto y lo explica muy bien, y te dice, claro, cómo ahí en medio puedes darte instrucciones para que seas capaz en momentos determinados con una palabra de anclaje o con un gesto, ¿no? Yo tengo un jugador el que le di un interruptor. Entonces, cuando tienes que pulsar el interruptor para que ocurra algo. Pero tiene literalmente un botón. El interruptor, un botón. Fuiste al Leroy Merlin y le dijiste, te he comprado un botón para que pulses esto, y le dice la hipnosis, cuando pulses esto va a pasar esto otro. No te imaginas el poder que tiene eso en nuestra mente. Es brutal. O sea, pero hay una hipnosis, es decir, uno no puede entrenarse para esto en casa. La audiencia, un oyente que quiera aplicar esto. Hombre, lo mejor es ser ayudado, sino más que nada porque si no muchas veces puede parecer que estás haciendo una estupidez, no sé cómo decírtelo. Pero yo, si te soy sincero, si crees profundamente en ello, claro, una vez que sabes las bases científicas de por qué funciona, ¿no? Yo todavía hay mucha gente que te dice que no cree en la hipnosis, que la hipnosis es un cuento, que cuando sale la gente y le hipnotiza en un espectáculo, que es mentira, ¿no? Y yo digo, ¿pero cómo va a ser mentira? Digo, si es que la gente sale hipnotizada. A mí me gusta mucho ir a espectáculos de hipnosis. Bueno, ¿quién quiere que le hipnotice? Y salen 15, ¡ya! Entonces, si se dan ganas de decir, duerme, ¡pum! Ya está. Si sale hipnotizado, ¡hipnotízame, por favor! Pues ya está, ¿no? Pero si sabes, o sea, comprendiendo las bases de lo que ocurre,
O sea, es una cuestión o sea, la mentalidad lo es todo. Es como el vídeo este de TEDx que yo aconsejo ver, el de Alia Crum, que es Change Your Mindset, Change the Game. Y lo que tú piensas sobre las cosas lo es todo, ¿no? Es un vídeo que es maravilloso porque te dice cómo unas personas que eran unas limpiadoras, bueno, ponen muchos ejemplos, pero este es muy llamativo, que estaban todo el día limpiando pues hoteles y claro, no hacían nada de ejercicio porque salían de ahí, llegaban a casa destrozadas. Entonces tenían unos indicadores físicos bastante malos. Entonces hicieron un experimento que a un grupo de ellas les dieron una pequeña charla en la cual les dijeron que realmente estaban todo el día haciendo ejercicio. Todo el día. Que eran atletas, poco menos. Y a otras les dejaron igual. ¿Qué ocurrió? Pues lo que te puedes imaginar. Las que les dijeron que eran atletas no solamente empezaron a sentirse súper bien porque decían, es que físicamente cada día estoy mejor, sino que sus análisis de sangre comenzaron a mejorar muchísimo con todos los indicadores de personas que estaban haciendo muchísimo deporte. Y las otras igual, ¿no? Sí, o sea, le cambiaron los biomarcadores. Exacto, por la actitud. El colesterol, el no sé qué, cambia radicalmente. Entonces tú ya estás diciendo a tu cerebro, oye, ¿cuánto deporte hacemos? Y tu cerebro está diciendo, ¿cuánto deporte hacemos? O sea, ¿será que estaremos sanos? Entonces el cuerpo reacciona y empieza a estar sano. Entonces es ese punto de que, o sea, no es tanto el no lo hagas solo en casa, no, sobre todo, hazlo solo si es para positivo, porque también tenemos trances para negativo y nos decimos cosas malas, ¿no? Pero, o sea, sí que se puede hacer ese punto de anclajes, tanto de palabras como de otras cosas.